Hoy vamos con un tema que puede salvar o arruinar un entrenamiento, por largo o pequeñito que sea. Pero seguro te ha pasado, salís a entrenar, todo va bien y de repente se te apaga el motor. Entonces, hablas con un compa de lo que pasó y sale en la conversación el tema de los geles y la comida, mientras uno entrena y empiezan las preguntas. ¿Cada cuánto se toma un gel? ¿Sirve entrenar en ayunas? ¿Y la remolacha realmente ayuda o eso es puro cuento? Lo de la llamada sangre de toro. Y ya que estamos aquí, ¿qué hacemos con cosas como las bebidas isotónicas comerciales de todos colores? O el agua con sal, o los famosos pancakes del profe Yang antes de una rodada larga. ¿Escojo en el súper una bebida de electrolitos con o sin azúcar? Porque entrenar no es solo mover las piernas corriendo, dando pedal o nadando. También es aprender qué consumir, cuánto y cuándo. Hola, soy José Navarro y esto es Páramo Deportivo. Hace ya un buen tiempo, en la temporada 1, tuvimos un episodio muy bonito con el coach Jaxel Coronado. Ese episodio se llamaba Construyendo el cuerpo desde adentro. Ahí hablamos de algo que a veces olvidamos, que el rendimiento no depende solo de entrenar más, también depende de 3 cosas muy básicas: cómo comemos, cómo descansamos y cómo nos recuperamos. Ese episodio dejó una idea muy clara: la nutrición importa. Si apenas vienes conociendo el podcast, te invito a que busques en el historial del podcast la temporada 1, episodio 9. Pero hoy queremos llevar esa conversación un poco más allá, porque cuando uno ya está entrenando empiezan las preguntas más prácticas. Por ejemplo, ¿qué me como antes de entrenar? ¿Será que puedo entrenar en ayunas? ¿Cada cuánto me tomo un gel? ¿Y qué pasa con las bebidas isotónicas? Gatorade, Powerade, etc. Y una muy conversada en el equipo de Sports Lab: ¿la remolacha realmente funciona y cómo se prepara? Y sobre todo, vamos a hablar de qué sí sirve y cuándo usar cada una de esas cosas. Para hablar de todo eso, hoy vuelve al podcast alguien que ustedes ya conocen muy bien, el profe José Amaya. Profe, bienvenido una vez más a Páramo Deportivo. Hola José, bueno, aquí estamos de vuelta, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito desde el conocimiento y un poquito de la experiencia y de experiencia de otras que uno ha escuchado ahí por todo lado, ¿verdad? Aquí. Entonces ojalá sea de provecho hoy. Perfecto. Bueno, profe, empecemos de lo más básico. Digamos, cuando hablamos de entrenamientos largos o carreras, muchos atletas se hacen una pregunta muy simple: ¿realmente hay que comer durante el ejercicio? Porque uno a veces como que escucha de todo. Hay gente que dice, si no como me apago, y otros dicen, yo solo entreno con agua, o a mí no me hace falta. Entonces la pregunta sería, ¿qué está pasando realmente dentro del cuerpo cuando entrenamos así como por mucho tiempo? Bueno, ¿de qué está pasando? Que básicamente estamos utilizando combustible. El combustible del cuerpo viene de diferentes formas o diferentes fuentes y depende del tipo de ejercicio, del tiempo, de la intensidad. Entonces, pues eso es importante entenderlo. Creo que en lo que nos corresponde en Sports Lab trabajamos deportes de resistencia. Entonces es importante saber que sí comer antes y durante el entrenamiento, inclusive saber qué comer después del entrenamiento, es muy muy importante, porque pues a diferencia de, no sé, ir 1 hora al gimnasio y volver a la casa, sí pues escogemos un ejercicio un poco más extenuante, un poco más duro físicamente. Entonces pues es importante cuidar el cuerpo. Profe, hablemos de carbohidratos. Mucha gente tiene muchos mitos al respecto, les tienen miedo, carbohidratos engordan, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero, ¿qué papel juegan los carbos durante el ejercicio? Durante el ejercicio, los carbohidratos son una de las bases de la energía.
Digo una porque depende de la intensidad. Podemos estar entrenando o haciendo ejercicio a base de carbohidratos como fuente energética, pero también a base de grasas. Entonces ahí pues son muy importantes, sin embargo depende del entrenamiento, pueden ser no indispensables o más bien súper indispensables. Ahí es donde es importante hacer la diferenciación y pues entenderla. Danos un ejemplo de por ejemplo, cuando es así como súper indispensable, que no puede hacer falta, y el otro escenario. Ok, un entrenamiento largo, un entrenamiento de más de 1 hora, hora y media, 2 horas, un fondo muy largo, en cualquier deporte, un entrenamiento muy intenso de intervalos o de series, repeticiones que tengan mucha intensidad, que tal vez sean también bastante largas o bastante series. Va a requerir que tengamos una reserva de carbohidratos y dependiendo del tiempo también pues estar reponiéndolos o comiendo carbohidratos, sea cualquiera de las presentaciones, líquido, gel, sólido, gomitas, barritas, como sea, pero sí entender que estoy reponiendo esos carbohidratos. Y aquí acabas de decir reponiendo esos carbohidratos porque estamos hablando de durante, pero siempre se habla de el carb loading, carga de carbohidratos 2 días antes o un día antes, la noche anterior a un tri o a un fondo o una carrera de atletismo, etc. Háblanos un poquito del antes, en preparación a. Sí, bueno, en preparación a hay personas y deportistas que inclusive empiezan muchísimos días antes. Obviamente esto requiere una guía nutricional y alguien capacitado para prescribirla, que no es el entrenador, en este caso tiene que ser una nutricionista, porque requiere de saber pues nuestro consumo energético personal, cuál es el evento que vamos a hacer y la dieta más o menos que estamos llevando, ¿verdad? Entonces requiere un análisis a profundidad si nos queremos poner demasiado específicos. Popularmente o lo más común es unos días antes hacer una carga de carbohidratos, que básicamente es pues incorporar en la dieta bastantes carbohidratos en altas cantidades, pero principalmente carbohidratos de bajo índice glicémico, como las pastas, bueno, algunas frutas que son más almidonadas, son alimentos que tienen bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su pico de glicemia o el pico de glicemia que hacen en el cuerpo es más lento. Entonces, si yo voy y me como ahorita una torta chilena entera y digo, es que esta es mi carga de carbohidratos, sí hay un montón de carbohidratos, pero son azúcares. Y el azúcar llega al torrente sanguíneo y a las células de una manera muchísimo más rápida porque son azúcares simples. Entonces, el pico de insulina es muy alto, pero también así después pasa. En cambio, un alimento de bajo índice glicémico es más progresivo. Entonces, ese pico de insulina es más bajo. ¿Por qué? Porque es más a largo plazo o más durante más horas es la liberación. Entonces, bueno, eso es lo que pasa y por eso es que la carga de carbohidratos suele ser así. En algunas competencias uno va y escucha cena de pastas o te inscribís y esto incluye una cena de pastas. Entonces, eso es. ¿Y qué pasa cuando esas reservas que estamos llenando con esa ingesta de carbohidratos, qué pasa cuando esas reservas se agotan? En medio evento, tal vez. Bueno, esas reservas se van a agotar. La idea de eso es tratar de llevarlas lo mejor posible, pero vamos a ver, esas reservas no es como si estuviéramos llenando, no sé, como si estuviéramos llenando un globo que se estira y 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 luego lo vamos gastando poquito, sino que el cuerpo pues sí almacena, pero no lo va gastando. No es como que tenemos un globo infinito para echarle y se va estirando y al momento de la competencia podemos estirarlo las 3, 4, 5 horas de una competencia o las 2 horas de una competencia o la hora y media. Los carbohidratos, si estamos, digamos, una persona promedio, dura entre 1 hora y 1 hora y media en utilizar su reserva de carbohidratos en el cuerpo, su reserva inmediata, de la cual podemos utilizar
como acabo de decir, inmediatamente durante el ejercicio. Después de eso tenemos que empezar a reponerlos. ¿Qué pasa? Que si no comimos bien, no hicimos una buena carga de carbohidratos, tal vez antes de esa hora y media ya necesitemos. Y no solo eso, sino es después de la competencia también. Si hicimos una buena carga de carbohidratos, nos alimentamos bien en la competencia, posteriormente no vamos a necesitar demasiados carbohidratos, el cuerpo va a recuperarse mucho mejor y pues por ende vamos a poder estar mejor físicamente y incorporarnos al entrenamiento habitual mejor. Profe, ¿y las reservas de las cuales estamos hablando, que estamos llenando antes de, en preparación a un evento, que usamos durante y las cuales debemos reponer después de un evento exigente, digamos, o un entreno, son las reservas de glucógeno, ¿cierto? Sí, son las reservas de glucógeno que, repasando en el ciclo de Krebs, es el encargado de, bueno, el glucógeno en realidad está en el hígado, es un almacenamiento que está en el hígado, pero es la fuente de energía principal en metabolismo aeróbico. Entonces es el que se descompone más rápido. Para utilizar como fuente de energía, me parece que acetil-CoA. Sí, correcto, aquí ¿verdad? Lo estoy viendo en internet. Sí, ok. Y entonces es la vía más rápida para el ciclo de Krebs en glucólisis aeróbica. Entonces ahí es como decir la gasolina del carro. Bueno, a ver, no sé si la comparación es sí igual, pero sí es como gasolina, es como la que funciona más rápido. Okay. Entonces por eso necesitamos tener esas reservas de glucógeno ahí. Y luego me parece que en el músculo lo que queda es el glucagón. Entonces no podemos llegar a agotar todas las reservas, sino que durante el ejercicio, y usualmente se habla de la primera, segunda y tercera hora, cuando uno va calculando las dosis de sus geles o de lo que uno necesita, antes de esa hora y media, ya uno, o esa hora principalmente, ya uno debería estar reponiendo eso, porque es como decir, voy a llegar hasta reserva y quedarme sin gasolina para reponer. No, ¿verdad? Vos echas, antes de quedarte sin gasolina, vos echas gasolina. Entonces es como el principio por el que uno dice, bueno, no puedo esperarme a la hora y media para consumir algo, sino que tengo que hacerlo antes. Ya podría ser demasiado tarde. Exactamente. Y de hecho, cuando en una competencia ya sentís hambre o ya te sentís bajoneado de energía, ya cansado, pero muy repentinamente, como sin razón aparente, ya es tarde, muy tarde. Ok. Sí, es que muchas veces uno piensa que todo depende de las piernas o el corazón, pero la energía disponible también pues manda. Exactamente. Ahí, sí. Es todo un sistema. Y esto lo voy a unir con una frase que el profe Jaxel en uno de los episodios pasados dijo, que estábamos hablando del ayuno, o más bien salir a correr. En ese momento estábamos hablando de correr en ayunas, porque tal vez se sale muy temprano en la mañana. Como hablábamos ahora fuera de micrófonos, empieza a llover en la tarde y pues toca entrenar en las mañanas. Yo creo que eso es algo que se escucha mucho. Yo lo he escuchado mucho en el equipo cuando hacemos los entrenos grupales, porque de nuevo uno sale muy temprano sin haber desayunado y va y hace el entrenamiento así. Hay quienes dicen que eso ayuda a mejorar el uso de grasas como combustible, y otros dicen que puede bajar la calidad del entrenamiento. Entonces ahí fue donde hice el link con lo que decía Jaxel. Bueno, salís a entrenar tempranísimo y antes te tomaste una tacita de té y te fuiste. Estás sacando el carro sin gasolina, precisamente. Pensaría en el depende. 1, ¿cuál es mi objetivo? 2, depende qué tipo de entrenamiento voy a hacer. Pero para mí a veces creo que es muy fácil saberlo y decir, me voy a entrenar muy suave, me voy así, todo bien. Pero ahí es donde también pues, los chiquillos y atletas deberían de tener también ese conocimiento, y es que bueno, si vamos a entrenar zona 1, zona 2, un entreno corto de máximo 1 hora, no está mal, porque es cierto, como dice Jaxel, estamos sacando el carro sin gasolina, pero estamos saliendo a entrenar, a utilizar un metabolismo lipídico. Entonces, aunque
no llevamos carbohidratos disponibles ahí, a excepción de los que ya hablamos, ¿verdad? Del hígado. El cuerpo, su entrenamiento lo va a hacer a base de grasas, porque es un entrenamiento suave. Pero si tenemos que salir y el entrenamiento que toca es un entrenamiento intenso, es un entrenamiento largo, que pasa bastante a veces en los fondos, porque salimos a hacer un fondo de bici y es larguillo y salimos temprano. No, yo no comí nada porque yo voy comiendo de camino. Bueno, sí, vas comiendo de camino, pero sí es necesario, ahí sí es necesario comer, porque el entrenamiento es bastante largo. A veces no tiene que ser comer demasiado, comerse algo, pero sí algo que ojalá tenga carbohidratos. Yo creo que aquí es donde brillan los bananos, ¿cierto? Sí. Es como una fruta muy noble para el estómago, es suavecita, tiene buena cantidad de carbos y azúcares simples, creo. También. Totalmente. Y tal vez a la gente no le cae mal, no le cae pesado al estómago, un estómago pues en ayunas. Totalmente. El banano, además, hablando de lo que estamos hablando ahora, es de bajo índice glicémico. Entonces también es una ventaja. Y tiene mucho potasio. Para la recuperación posterior. Sí. De hecho, bueno, no, el potasio es un electrolito. Entonces el potasio ayuda en la contracción muscular. Ah, cierto. Sí, entonces es como para reponer ese sudor y todas estas sales. Yo decía lo de la recuperación porque no hay carrera en Costa Rica en la que no le receten banano después de la medalla. Ay, sí, obviamente. Exactamente, todos corremos por el banano. Sí, es el banano más caro que uno puede comprar, yo creo. Sí. Bueno, hablemos un poquito, ya hablamos como del ayuno, hablemos del otro, no quiero decir extremo, pero el otro escenario, que es la gente que sí escoge comer antes de entrenar. Bueno, tenemos aquí, voy a meter lo de los famosos pancakes del profe Jam en las rodadas largas de bici. De hecho, yo le pregunté directamente cómo los hacen y me mandó un audio explicando la receta y pues yo se los voy a pasar acá, con el permiso del profe que me dio anteriormente a esto. Y bueno, la receta es súper buena porque es súper simple en realidad. Tiene 3 ingredientes, así que la gente puede tomar nota. Los ingredientes son avena integral, un banano y un poquito de harina de trigo blanca. Y él me describió el proceso así. Primero, Jan remoja la avena en agua para que se hidrate y se infle. Después le bota cualquier exceso de agua que tenga. Luego mezcla esa avena con el banano majadito y le agrega un poquito de la harina de trigo. Dice él que no usa cantidades exactas, lo hace a puro ojo. Lo mezcla bien hasta que queda hecho una masa. Y aquí hay algo interesante, no le agrega azúcar porque dice él que el mismo banano ya le da cierto dulzor. Y después pone la mezcla en un sartén con un poquito de aceite, como si fuera una tortilla o un pancake. Lo cocina por un lado, le da vuelta, queda doradito por ambos lados. Y luego lo corta en trocitos y los guarda en unas bolsas que se lleva en el jersey, supongo, en la bolsita de la... Correcto. Para andar en bici. Y listo, ese es el famoso combustible, el profe Jam. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué algo así tan simple, José, como avena, banano y un poquito de harina puede funcionar tan bien como combustible para entrenamientos largos? Básicamente es una bomba de energía. O sea, el banano, estamos hablando de que tiene bajo índice glicémico, de que tiene carbohidratos, tiene potasio además. La harina, la harina es un carbohidrato, en una de sus formas más simples. Entonces son energía pura. Y la avena, ahorita verás que creo que la avena, a ver, en mi memoria tengo, bueno, la avena tiene fibra, me parece, depende también del tipo de avena. La avena es un carbohidrato y me parece que la avena también tiene un poco de proteína, entonces por ahí no está mal, ¿verdad? Entonces son muchos carbohidratos, pero en forma simple, y son muy livianos. Digamos, la avena es liviana, el banano es algo liviano para el estómago. Entonces durante entrenamiento no es algo como que te va a caer pesadísimo, como decir, me eché, no sé, o sea, no sé ahorita qué, pero me comí algo muy muy pesado. La proteína que tiene es poquita, entonces durante entrenamiento está bien.
Yo siento que eso es una bomba de carbohidratos muy buena y saludable, además. Sí, en ciclismo hay también hay gente que se hace unos pastelitos de arroz, que es básicamente la misma receta, solo que en vez de harina le ponen arroz y es lo mismo. Arroz blanco. Sí, arroz blanco. Okay. Y eso sí, horneado. Es como, creo que es la única diferencia. Para mí esos pancakes de Jan son una bomba. De hecho, aquí lo tengo literal, porque transcribí el audio que él me mandó. Ajá. Dice, llegué al kilómetro 200 gracias a esas bombas. Exactamente. Sí. Y aquí voy a meter una anécdota que él me mandó. Dice que una vez en el Trópico 300, que ya vamos a hablar brevemente de qué es el Trópico 300, especialmente para la gente que está dentro del equipo y que posiblemente en algún momento ya lo escuchó o lo escuchará, y la gente que está afuera del equipo que nos escucha, que tal vez se antoje del Trópico 300. Dice Jan que una vez en el Trópico 300 el carro de alimentación se quedó atrapado en una presa por un accidente de tránsito. Y bueno, el que iba en el carro eras vos. Sí. No en el accidente, sino ibas en la fila detrás de esto que sucedió. Y entonces pues no tenías forma de pasar y alcanzar a Jan para darle la asistencia que él necesitaba en ese momento. Entonces, bueno, se quedó sin comida durante esta travesía, porque es así. Y Jan me decía en el audio que me mandó, gracias a esos pancakes pude sobrevivir, porque dice él que por pura intuición ese día se había llevado unos con él en la bici y se dio cuenta al final, cuando llegó al kilómetro 200, que todavía tenía energía. Y literalmente aquí cito a Jan, todo gracias a esas bombas. Entonces, bueno, hablanos un poquito brevemente de qué es el Trópico 300 y si te acordás algo más de ese día. Claro, ¿cómo olvidarme de eso? El Trópico 300 es una loquera que se nos ocurrió de ir a la zona sur, allá al Golfo Dulce, en bicicleta, desde Heredia. Entonces, primero, o sea, fue como que un año yo le dije, vámonos Jan, y llegamos hasta el Térraba. Me parece que el segundo intento fue ese y Jan llegó un poco más para allá. O el segundo intento fue otro, que Jan llegó un poco más para allá, solo. El tercero fue ese, que... Coño, ahorita ese ya Jan lo logró. Que sí fue de Heredia a la zona sur, como 360 kilómetros en bicicleta, un montón de metros de desnivel. Y de ahí el nombre, Trópico 300. Y el nombre fue en uno de tantos intentos, le pusimos nombre, tiramos la altimetría y fue como, y el que siguiera apuntarse, le pasamos la información y vámonos. Y como que por ahí fue haciendo. Y esa vez fue que muy tempranito en la mañana, cuando íbamos pasando por despuesito del Tárcoles, hubo un accidente. Jan ya había pasado, todos los demás pasaron porque iban en bici, pero en el accidente había una persona fallecida. Entonces yo que iba en el carro atrás, tuve que quedarme esperando y no supe que había una persona fallecida hasta mucho después. Luego, según yo, esperar a que abrieran la calle, y cuando ya dije, no, esta calle no la van a abrir, y me fui a dar la vuelta por unos caminos, que, o sea, yo no sé cómo pasé en el carro, pero al final logré alcanzar a Jan al kilómetro 200, que Jan era el que iba más adelante, a los demás como que los fui alcanzando antes. Entonces el mae tuvo que primero pedalear más sin agua o reponiendo agua en otros lugares, y fue el último que comió porque fue el último que alcancé. Terrible, terrible, pero los increíble. Pancakes. Sí, o sea, sin esos pancakes no sé qué hubiera hecho, porque de verdad fueron 200 kilómetros en bicicleta, imagínate. Bueno, eso nos recuerda algo interesante, que muchos atletas resuelven muy bien con comida real. No todo viene en sobre, no todo es algo procesado que va y se compra uno en una tienda ya listo, empaquetadito, lo más bonito, y que se echa en la bolsa. Entonces, pasemos a situaciones donde no es tan fácil masticar. Yo creo que la bici, pues, ofrece, obviamente, dando por hecho que la calle está bien, sí, ofrece cierta estabilidad. Ajá. Y uno, pues, ahí se la puede jugar. Pero, por ejemplo, corriendo, pues aparecen cosas que tal vez son más fáciles de llevar, de transportar con uno y, pues, de mandarse, de comer.
Entonces estamos hablando de los geles energéticos, que dicho sea de paso, muchas veces son opción cuando tenemos un viaje o un evento fuera del país, porque es muchísimo más fácil, ya vamos a hablar de eso más adelante, que hacer un gel casero. Claro. Sí, llevarse todos los implementos Sí. y todo, pues se complica. Sí, los geles energéticos usualmente son pequeñitos, son requete dulces y son pegajosos y a veces milagrosos. Totalmente, También. sí. Sí, pero hay gente también que dice, yo me tomé un gel y el estómago dijo, no, gracias. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué tienen realmente los geles? Básicamente es una bomba de carbohidratos con un poco de sales. Pueden ser, no sé, puede ser sodio, magnesio, potasio. La mayoría lo que traen creo que es sodio y algunos potasio. Algunos, uno que otro, viene como muy completo con todos los electrolitos. Y hay unos con cafeína. Bueno, y con cafeína, sí, cierto, muy importante. Y entonces, yo creo que de ahí es donde viene también la bomba en el estómago. Si nunca has probado un gel y lo probas, y ese gel solo con los carbohidratos, imagínate que son puros. Puede que traiga 25 gramos de carbohidratos puros. Imagínate que tal vez saliste a correr sin nada en el estómago. Solo te comiste el gel y nunca el estómago está acostumbrado. Obviamente te va a caer mal, entonces puede que te dé desde un pequeño malestar hasta una diarrea, porque hay que acostumbrar el cuerpo. No es que sean malos, no es que haya que tomarles apatía, es que hay que acostumbrarse igual que a las tenis de correr, igual que a, no sé, a cualquier cosa nueva que uno vaya a hacer en entrenamiento. Y si a eso le ponemos que un gel trae cafeína, la cafeína, no sé para la mayoría de gente, pero para mí la cafeína es una bomba en el estómago. Entonces, si no tengo nada más, eso seguro me manda al baño. Y es donde hay que tener cuidado. Entonces sí, los geles son una muy buena opción que hay que probar. Un poquito. Sí, los vamos a probar, tal vez dándole vueltas a la cuadra donde uno vive. Sí, Por sí, si o sea, se de verdad. necesita ir rápidamente. Sí, totalmente. Resolver. Digamos, no va uno a prepararse a una carrera sin haber probado un gel y llegar a probarlo. Y por ejemplo, algo que pasa también, no haber probado nunca un gel de la marca que te van a dar en la competencia. Y llegas y lo agarras y te lo comes. Puede que te golpee muy feo el estómago. Sí, y se recomienda tomarlos con agua. Digo yo porque a veces son como muy pegajosos, son muy viscosos, son muy densos. Sí, totalmente. Hay gente que los disuelve en una botella de agua. Y totalmente claro, eso permite meter más carbohidratos porque entonces en una botella puedo disolver, no sé qué, 3. Hay gente que disuelve 3, 4, 5 geles. Y es algo muy común y se ve bastante. De hecho lo veo bastante como en atletas ya pro. Que disuelven muchos geles, entonces tienen el control de cuántos gramos de carbohidratos por hora y le están metiendo una estupidez de cantidad de carbohidratos. O sea, de verdad que es mucho. Lo único que sí he notado es que si vos disolves los geles en una botella, tenés que tener muy claro que esa botella te la tenés que tomar y la tenés que consumir en X tiempo determinado, ¿verdad? O sea, hay que dosificarlo sabiamente. Hay que saber cuántos sorbitos o cuántos traguitos me he hecho por, no sé, X cantidad de minutos o de... Sí, por ejemplo, si es una botella con, no sé, 30 gramos, que bueno, 30 gramos se pueden conseguir más fácilmente en un hidratante. Entonces, digamos que esa puede ser para la primera hora de ejercicio o de entrenamiento. Y si ya pasaron 2 horas y no te la tomaste, y ya ahí estás en déficit o vas mal, no estás dosificándolo bien. Sí, y ahora que hablamos de acostumbrar el estómago, ¿cómo sería más o menos un protocolo de acostumbrarse? ¿Cómo empiezo a acostumbrar el cuerpo? Tal vez me han hablado muy bien de esta marca y bueno, los probé, saben rico, no son así tan viscosos, no son fáciles de tragar, pero los probé fuera de un entreno. Y digo, bueno, hasta son baratos y todo. ¿Cómo hago como para empezar a acostumbrar el estómago paulatinamente? Yo creo que es bueno probar las cosas antes para tener una idea. Entonces, te recomendaron este gel. Bueno, probarlo un poquito antes en la casa, nada más. Ahí, por curiosidad, pero
pero pruébelo para que sepa cómo es la textura del gel, y entonces ya de entrenamiento, mira, este gel va a ser así, mejor me lo tomo y me llevo la botellita de agua unos 200 metros en la mano para terminar de bajármelo. También para que el sabor no tome por sorpresa. Y recuerde que cuando uno anda entrenando, a usted de fijo le ha pasado, los sabores son más intensos. Entonces algo que a veces a uno en la casa no le sabe tan intenso, cuando uno está entrenando, eso es súper intenso. Entonces hay que como hacer aproximaciones. Y ya no tienen que ser tantas una vez. Ya con esa idea uno puede salir a entrenar. Y en el entrenamiento, pues también hacerlo en aproximaciones, no tirarse todo el gel, sino ir ahí a probaditas, a poquitos, a poquitos. Ya probaste un gel, ok, listo. Entonces ya puedes entrenar y tirarte todo un gel en un momento determinado del entreno. Y sabes que si no te pasó nada, todo bien. Si pasó algo, entonces hay que seguir con esas progresiones de poquito a poco. Y muy importante, más ahora que todo esto ha explotado, por decirlo de alguna forma, que los geles sean de bajos carbohidratos, o sea, de baja cantidad de carbohidratos. Porque, por ejemplo, de los Crown que tenemos aquí ahorita, hay unos que son de 45 gramos, unos de 30, y luego los normales que son como de 20, 25. Si el primero que te vas a probar es uno de 45, no, ¿verdad? Bueno, esa recomendación ya se lo he dado a los chiquillos ahí en los entrenos. Empiecen desde el más bajo, del que tiene más poquito, así a más arriba. Y depende qué es lo que vayan a hacer, tampoco tienen que tener un gel de 45 gramos. O sea, eso es para alguien que vaya a hacer una media maratón, una larga distancia, un triatlón o algo así. Sí, yo que he hecho varias medias y he llevado Crown, por esto que hablábamos ahora de conveniencia, porque varias de las que he hecho han sido fuera del país, pues uno le echa la maleta y ya facilísimo. Más fácil. Han sido, creo que los de 45, los Hyper, y también resuelve otra cosa, no tengo que llevar 6 geles o 5, pues llevo 2, ¿verdad? Porque es lo que me alcanza o lo que veo que es adecuado bajo la guía de Jaxel, mi coach, para la distancia y para el tiempo. Sí. Exactamente. Sí. De hecho, eso se ancla al siguiente bloque, que es cuándo consumir esa energía. Porque eso yo creo que es una de las preguntas más comunes en la nutrición deportiva. Y seguro que a mucha gente que está escuchando esto se la ha hecho. ¿Cada cuánto debería consumir energía durante un entrenamiento largo o una carrera? Ya tocaste esto antes. Si uno ya está deshidratado, o si ya tiene hambre, o ya se siente ahí como que se le bajaron las baterías, ahí ya está un toque tarde. Sí, ¿cierto? Totalmente. Bueno, de hecho hay como una regla, por decirlo así, o una guía que puede seguir uno, y es cantidad de carbohidratos por hora, siendo lo más, vamos a ver, estándar posible. La guía es 30, 60, 90. Sin embargo, ya la tercera hora, 90 gramos es un montón, la verdad. Primera hora de ejercicio, entonces sabemos que mi entreno va a durar 1 hora, entonces con 30 gramos de carbohidratos durante esa hora estoy bien. Si mi entreno va a durar 2 horas, entonces la primera hora consumo 30, la segunda hora debería de consumir 60 gramos de carbohidratos. Si son 2 horas está bien. Si vamos a hacer un evento de 3 horas o un entrenamiento de 3 horas, entonces primera hora 30, segunda 60, tercera 90. Y a partir de la tercera hora, cuarta hora, quinta hora y así, 90 gramos de carbohidratos. Esa es como una regla que le enseñan a uno, ¿verdad? En los cursos de nutrición como de la U y en algunas otras capacitaciones. Eso ha ido cambiando un poco, pero es como la regla más general que va a aprender uno. Pero también hilando un poco más fino y ya con la experiencia y conociendo a la gente, no a todo el mundo a la tercera hora y en adelante le van a bajar 90 gramos de carbohidratos, porque es bastante, digamos, ya en 1 hora eso es un montón. Y igual es importante también entender que esos carbohidratos pueden venir de diferentes fuentes, y ahí es donde uno dice, bueno, tal vez bajarse 90 no es tan difícil, pero hay que entender que hay que mezclar fuentes. Fuentes quiere decir líquido, gel y sólido. Entonces, no sé, la fuente más fácil es el líquido, porque pues es más fácil tomarse todo. Pero hay que tenerlo bien medido y calculado. La segunda serían los geles, y la que es un poco más difícil
son las barritas, gomitas, porque es sólido y hay que masticar y hay que tragar. Sin embargo, cuando los entrenos son muy largos, sí he notado que el sólido le da a uno como esa sensación de un poquito más de llenura y no termina uno muerto de hambre. En mi caso, por ejemplo, cuando he ido a hacer los eventos de 73, siempre he utilizado solo geles. Y todos los carbohidratos y todo siempre lo he medido solo con geles. Y termino muerto de hambre, digamos. Solo que yo sé que al final yo termino los últimos 10 kilómetros tratando de correr lo más duro que pueda. Y ya para ese momento algo sólido no cabe dentro del plan. Entonces prefiero sacrificarme un poco con esa sensación de hambre, sabiendo que es solo una sensación de hambre. Ya entendiendo que es una sensación y que mi cuerpo sí tiene energías porque me las estoy tomando. Porque ya te conoces a vos mismo. Ajá, entonces eso sí es como importante resaltarlo. Claro, siempre llego a la meta y par de pedazos de pizza o una caja de pizza, ¿verdad? Sí. José, y para la gente que dice, no, es que yo no me tomo nada o no me como nada porque me dan cólicos, que es algo bastante común. Uh-huh. Hay que entrenarlo. Bueno, hay que entrenarlo y tal vez no. O sea, tampoco ser tan de látigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer solo un 5K? Bueno, está bien. No hace falta. Pero en el momento en el que tus aspiraciones sean de crecer en distancia, entonces es necesario. Por lo que hablábamos al puro principio, el cuerpo lo necesita. No es solo porque me da la gana, no solo porque el entrenador le da la gana, no, es que sí, el cuerpo lo necesita. Pero si vos estás bien, si es solo haciendo 5 kilómetros, corriendo 5 kilómetros o nadando 1500 metros siempre, todo el año, en los eventos que haces, está bien, digamos, no hace falta demasiado. Por eso digo, también depende. Sí. Ahora hablemos un toque de los geles caseros, que yo creo que a mucha gente le vendría bien hacerse un gel porque uno tiene mucho control sobre los ingredientes y no tiene preservantes ni otras cosas por ahí. Bueno, usted es el experto ahí, ¿verdad? Bueno, eso yo se los receto a la gente que en los entrenos grupales con los que puedo conversar, pero también antes de entrar en la receta, por lo menos la que hago yo en casa. Hay gente que mezcla cosas como miel, azúcar, sal con agua, cosas así. Yo me imagino que, pues, bueno, yo creo que tengo la respuesta. Sí tiene sentido preparar geles caseros. Sí, tiene todo el sentido. O sea, los carbohidratos, electrolitos y un sabor lo puede conseguir uno en la casa con los ingredientes correctos. Sí, aquí voy a compartir yo mi receta. Hágale. Que no es nada secreta, varios del equipo la conocen. Eso no fue algo como que yo me dije voy a hacerlo así desde el principio y ya, sino que como hemos hablado ya, los empecé con una proporción más pequeñita y luego los fui subiendo hasta ya el tope, que es a lo que estoy acostumbrado. 15 gramos de dextrosa y 25 gramos de maltodextrina, una pizca de sal, agua, embudo, bolsitas plásticas de estas que uno compra como en los centros plásticos, que son bolsitas angostitas que uno pide, bolsas para cubiertos. Bueno, yo me puse muy fino, me compré una máquina para sellar bolsas, pero si uno quiere hacer un nudito, pues también. Todo bien, sí. Entonces la dextrosa es un carbohidrato de acción rápida. Te entra al torrente sanguíneo de forma rápida, te da como un, ¿cómo se dice? Como un push ahí. La maltodextrina es también un carbohidrato, pero se libera la energía que puede aportar de una forma más sostenida en el tiempo. Entonces este gel que hago yo, que curiosamente, pues obviamente los geles comerciales creo que van más o menos en la misma proporción o por lo menos tienen los mismos dos ingredientes. También esos aportan eso y yo le pongo una pizca de sal para electrolitos y agua, nada más. Los hago de un día para otro. No me gusta tenerlos ahí como 7 días de un sábado para otro sábado ni nada así. No sé cómo se comportan, te soy sincero, en cuanto a la fecha de expiración, digamos, o fecha de vencimiento. Usualmente los hago viernes para irlos a consumir sábado en el entrenamiento grupal, que usualmente es un fondo.
Esta receta yo no la empecé así, 15 de dextrosa y 25 de maltodextrina, sino que la empecé con valores mucho más bajos. 10 de dextrosa y 15 de maltodextrina, y ahí lo fui adaptando. La forma en que me acuerdo es que dextrosa es un nombre cortito, entonces es energía a corto plazo. Y maltodextrina es un nombre muy largo, es energía a largo plazo. Muy bien, eso está bueno. Sí, esa es mi receta para los compañeros del equipo que viven en Heredia. Luego me escriben y les digo dónde comprarlos. Y aquí es donde viene precisamente lo que hablábamos ahora. Un gel comprado en el súper, o por ejemplo los que tenemos aquí con uno de los patrocinadores del equipo, que es Crown. La facilidad pues la tenés en la mano porque ya está listo y ya. Exactamente. Si haces un evento fuera del país, tenés que viajar con estos polvos blancos que tal vez a los ojos de un policía aeroportuario no se vayan a ver muy bien. Además tenés que jalar el embudo, tenés que jalar las bolsas, algo donde revolver ¿verdad? O resolver donde uno está. Entonces, pues obviamente la conveniencia ahí se paga. Qué madre. Sí. Me estoy acordando la primera vez que viajé a Cozumel, a hacer el Ironman de Cozumel. Y esa vez viajé con varios días de anticipación para aclimatarme un poco, conocer y así. Entonces me llevé el tarro con mi polvo blanco. Y en el aeropuerto, yo estaba como esperando algo, no me acuerdo qué, y puse un toque de la maleta de la bici en el suelo, y en eso pasó un perro oliendo maletas. Y yo donde lo vi nada más me asusté demasiado y me puse, me exalté y me puse rojo, y yo... Ya el perro pasó y no pasó nada. Y yo, sí, usted no anda nada. Pero sí, ese polvo blanco se ve un poco raro. Sí. Es como un talco finito. Sí. Y es muy blanco. Lo curioso de esos geles es que no se les agrega absolutamente nada dulce. De hecho, les echas sal y son dulcitos, pero no es un dulce que te choca. Sí, la dextrosa es la que es un poquito como un sabor ahí, como un dulzor. La maltodextrina no sabe nada. Sí, son bastante digeribles. Totalmente. Sí. Totalmente. Y yo ya lo hago a ojo, la cantidad de agua, en que lo que agrego por medio del embudo a poquitos es básicamente, la bolsita de cubiertos, esta bolsita plástica donde los pongo, quedan del tamaño de un gel comercial. Entonces súper bien en la pantaloneta, o si sé que me lo tengo que tomar, no sé, a los 3-4 kilómetros lo llevo en la mano sin ninguna complicación en realidad, o en un chalequito, un chaleco de esos de hidratación que tengo por ahí. A veces los echo ahí también. Y si alguien nos va a hacer con sellador de bolsas, hay que ponerle doble bolsa. Con un nudito, con una alcanza. Si uno hace un nudo, pues ya. Pero el mecanismo con el que actúa la máquina que sella las bolsas a veces es por calor, entonces a veces no sella perfectamente bien. Grueso. Entonces yo los he hecho desde el segundo día que lo empecé a experimentar esto con doble bolsa, porque con una muchas veces se sale. Sí. Y son un poquito viscosos, entonces es un embarrijo ahí las manos a veces. Cierto. Sí. Pasemos a comida sólida, bueno, antes de eso me gustaría hacer el paréntesis, porque la dextrosa y la maltodextrina también se pueden revolver en la botella en la ánfora, digamos, para los que van a llevar bici. Entonces es importante, porque ahí también uno le puede meter más carbohidratos y ir aprendiendo a usar esto. Y un elemento muy importante y realmente muy barato de conseguir es una pesita de estas de medir gramos de comida. Porque uno puede ser muy preciso y así ya pues vas aprendiendo, vas midiendo. Y bueno, al que le gusta preparar las cosas, a mí me gusta como alistar las cosas el día antes y así como con calma, hasta es un tiempo ahí de relajación. De hecho yo lo hago así, con una pesita de esas digital que me marca exactamente cuántos gramos de uno y de otro. Exacto. Y ahora que hablamos de costo, siendo digamos que barato, sale muy muy barato. Yo he hecho el cálculo y entre maltodextrina y dextrosa yo gasto 3.200 colones. Es súper barato. Eso es una bolsa de 1 kilo de cada uno de esos ingredientes, que es lo que te cuesta solamente tal vez 2 geles en el supermercado o en la tienda deportiva, digamos. Es infinito.
Yo he calculado que con esos 2000 gramos, haciéndolo así a 40 gramos por paquetito, son 40 geles por 3200 colones. Son 80 colones por gel. Imagínate. Saca uno el ratito ahí el día anterior, mientras prepara sus cosas, como decís vos, hasta un tiempo de relax es. Y pues uno puede ir adaptando la cantidad de carbohidratos que necesita y uno sabe que no tiene preservantes, no tiene colorantes, no tiene nada ahí raro. Exactamente. Sí. Y ahora hablando del tema, para los que ya son del equipo y saben y iban a comprar los suyos, vi que cerraron Distribuidora del Caribe, que era donde los íbamos a comprar. No pues. Un día de estos los estaba buscando porque mi mamá quería saber si ahí vendían algo y me metí a Maps y decía cerrado permanentemente. ¿La sucursal de Heredia o, Ajá, o la el que negocio? estaba ahí por... Sí, aquí en Heredia Centro. Sí, ahí en el centro, no me acuerdo cómo. Ah, ya. Bueno, ya no me tienen que contactar para saber dónde los compran, dónde comprar eso, porque yo los compraba ahí. Sí, yo Tal también. vez sea entonces ahora la opción ir a San José. Sí, vi que tienen como otros lugares. Hay uno en San José, pero bueno, más complicadillo. Sí, yo por lo menos lo compro casi que de 2 en 2 kilos. Especialmente la maltodextrina, que es la que lleva más, se acaba más rápido. Sí, y una vez yo lo fui a comprar y me han dicho, ¿no quieres llevar más? Y yo, no, ¿por qué? Vieras que esto se agota rápido. Se agota rápido, sí. Va José Navarro a comprar los kilos que hay, entonces nunca hay. Bueno, pasemos a... Estábamos hablando de gomitas, barritas, o íbamos a hablar de gomitas, barritas y comida sólida, porque no todo el mundo es fan de los geles. Hay atletas que prefieren cosas más masticables, las gomitas, barritas, dátiles, por ejemplo, sí, cierto. también. Y eso se ve mucho, creo yo, en cualquier deporte de resistencia, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuándo tiene más sentido, José, como usar ese tipo de comida? Yo creo que ya, pues... la comida sólida va siendo como una alternativa para cuando vamos a hacer más horas, más tiempo, para variar un poquito también. Digamos, si hacemos poco tiempo, pero nos aburrimos muy rápido como de lo mismo y eso deja de gustarnos o empacha también. Sería bueno estar cambiando y variar con algo así. Para correr, por lo menos, si cambiamos líquido y geles por otra fuente de carbohidratos, pensaría que las gomitas es como lo más amigable porque son las que menos hay que masticar y no son tan duras, digamos. Entonces, una gomita, y son pequeñitas. Creo que todas esas comidas son como ya más para más tiempo. Una ventaja es que la mayoría de estas cosas incorporan carbohidratos e incorporan electrolitos. Entonces, las gomitas tienen de los dos, las barritas tienen de los dos. Las tricopilia, por ejemplo, que son las guayabitas, aquellas tienen de los dos. Bueno, los dátiles no, pues son solo dátiles y lo que tienen es mucha energía, carbohidratos. Algo que me gusta bastante cuando estaba haciendo fondos más larguillos es semillas, barritas que tengan semillas. Entonces me gustan como porque tal vez por lo que te digo de la sensación de hambre, que la alivian, la quitan, y porque no sé, de alguna forma a mí el masticar me gusta así como cuando siento que estoy masticando semillas. Yo creo que una cosa también que es importante que uno se tiene que fijar especialmente en las gomitas, es la cantidad de carbo que ofrecen por gomita, porque hay unos paquetes que traen 10 o 12, pero no es que una sola te alcance y que te dé 30 gramos o 25 gramos de carbo. Hay que leer la tablita nutricional y decir, bueno, son cada 4. O sea, 4 gomitas me ofrecen esa cantidad. Sí, eso es un detalle muy importante cuando leemos una etiqueta nutricional, en cualquier aspecto en realidad, también en la vida en general. Y es ver cantidades y también lo he notado en estos geles. Dice, no sé, gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Sí. Y luego hay una tabla justo a la par, la línea de la par dice gramos de carbohidratos por porción. Entonces hay que entender cuántas porciones trae un determinado producto, porque a veces ahí uno puede confundirse y medir mal. Pero esto tiene 40 gramos de carbohidratos. Y no, era la línea de la par donde decía que tenía 25.
Y es que el 40 es el que sale en el paquete bien grandote. Claro. Hasta que uno va y le dice, me tengo que comer 4 o 5 para llegar a los 40. Exactamente. Entonces sí es... Pues yo creo que leer etiquetas nutricionales es un ejercicio muy saludable para la vida en general. En general, sí. Profe, ya hablamos de comida, masticable, geles, hablamos de ayuno, pero no hemos hablado de hidratación. Ok, sí, muy importante, indispensable. Sí, hidratación y bebidas isotónicas. Bebidas de todos colores, hay con azúcar, hay sin azúcar. Marcas hay cualquier cantidad. La primera que yo conocí era el Gatorade. No nos pagan, pero bueno, sí. ahí está. Es para que la gente nos entienda, ¿verdad? Bebidas isotónicas comerciales son Powerade, sí. Gatorade, Pedialyte. Bueno, Pedialyte yo creo que es cuando uno tiene como diarrea o algo así. Es como la que yo he escuchado. Ok, sí, hay de todo. Ya, ahora sí que de verdad hay de todo. Sí, hay de todo. Sí, y también lo que hay son muchas opiniones al respecto. Hay gente que entrena solo con agua pelado. Otros prefieren de estas bebidas comerciales. Otra gente hace sus propias mezclas en la casa. Entonces vamos por partes. ¿Basta solo el agua? O más bien la pregunta sería, ¿cuándo sí basta? ¿O cuándo sí es suficiente solo agüita? Bueno, el agua siempre es necesaria. El agua, hay personas a las que le es indispensable porque tal vez la sensación de sabor de tanto tiempo o muchos entrenos solo con hidratante no sé, como que no les gusta y necesitan el agua así, agua fría normal. Entonces creo que es muy importante. Sin embargo, el agua sola, helada por decirlo así, tiene una desventaja y es que estamos solo rehidratándonos. Entonces, lo que hablábamos ahora, ¿cuánto tiempo voy a entrenar? Si lo que quiero es con solo rehidratarme, está bien el agua. Pero si yo voy a entrenar un tiempo en el que necesito carbohidratos y no estoy reponiéndolo con lo que ya hablamos, geles, barritas, etc., entonces una muy buena opción es las bebidas isotónicas o hidratantes con carbohidratos, electrolitos. Y ahí es donde hay que empezar a reponer. Ya solo el agua por sí sola yo creo que es un avance, es muy importante, es necesaria, pero le hace falta un poquito. Le hace falta ayudarnos a reponer electrolitos y carbohidratos, porque además cuando en el líquido le metemos electrolitos y carbohidratos, eso entra más rápido al torrente sanguíneo porque se absorbe más rápido en el cuerpo. Entonces pasa a intestino delgado, se absorbe más rápido y todo eso es como el VIP. Sí. Entra más rápido, entra directo, no hace fila y va ¡pum!, a donde tiene que llegar, a la célula. Sí. Es por ahí donde es necesario, digamos, dejar un poquito de lado solo el agua. Bueno, pero solo el agua, por ejemplo, después del entrenamiento para seguir reponiendo líquido, bueno, ahí es una muy buena opción. Y en cuanto a esas bebidas, hay con azúcar y sin azúcar. Y no es una cuestión de gustos. Yo creo que, bueno, obviamente sí, pero si estamos hablando desde el punto de vista del entrenamiento, cada una tiene su propósito. Se debe escoger muy conscientemente cuál de las dos opciones quiero. Sí, creo que debe ser consciente. Más que una regla, debe ser consciente. Más que lo que te diga el nutricionista, solo porque tu objetivo es bajar de peso, por ejemplo, es importante, hay que ir un poquito más allá. Y eso pasa cuando, por ejemplo, la nutricionista y el entrenador no tienen comunicación, o el entrenador sabe que el objetivo de esta persona es esta competencia y el nutricionista o nutricionista sabe que este es el objetivo de esta persona y son diferentes. Que pasa un montón. No, es que mi objetivo es bajar de peso, bajar de grasa, estar, no sé, físicamente sentirme mejor y verme mejor. Pero al coach, no, mi objetivo es mejorar mi tiempo, correr más rápido, hacer esta distancia, no sé, 15 kilómetros, hacer un triatlón o hacer un evento de ciclismo de fondo. Entonces ahí hay dos objetivos en los que hay recomendaciones que les vamos a dar y ambas son distintas. Entonces no van de la mano. Ahí es donde suceden cosas. ¿Por qué? Porque el nutricionista te recomienda hidratante sin azúcar. ¿Por qué? Porque claro, no necesitas el azúcar.
Pero el entrenador le va a decir, no, usted necesita un hidratante con azúcar. ¿Por qué? Porque necesita reponer esos carbohidratos, no solo las sales. Sí. Y pueden haber problemas, más que todo para la persona. Yo pensaría que en ese caso es importante una comunicación, y si no es ese caso, pues de enfocarse más en el entrenamiento, digamos, durante. Si vas a tomar un hidratante después, bueno, ya, sin azúcar, está bien. Sí, exactamente. Esa es la lógica que aplico yo, por lo menos. Así muy intuitivamente. La verdad, yo no tengo nutricionista, más que ChatGPT. Okay. Pero sí, durante, con azúcar. Y bueno, ya terminé. Ahora sí quiero rehidratar o reponer electrolitos para recuperación, etcétera, sin azúcar. Exactamente. Hay otro tema que me gustaría que repasemos rápidamente, que es de las pastillas de sal, y obviamente va de la mano de los electrolitos. Me parece, por lo menos a mí, me parece haberlo visto mucho en carreras largas, medio maratón, posiblemente tri, especialmente en lugares con mucho calor, una playa y así, o ciudades que están a nivel del mar, donde se suda un montón. Y las pastillas de sal o las cápsulas estas de electrolitos pues son muy convenientes, ¿verdad? Porque uno se toma una o dos, trae todos los minerales. Bueno, por lo menos los esenciales para hidratarse, ¿verdad? Hidratarse sería la palabra. Sí. No, bueno, reponer electrolitos no es hidratarse, pero el sodio, entre más sodio haya en la sangre, el sodio hace que el agua se quede en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas con hipertensión, por eso les eliminan la sal en la dieta. No sé si lo has visto. Sí. Y es por eso. Entonces, digo interesante porque las pastillas no son para hidratarse, pero cumplen una función importante dentro de la rehidratación. Y es que entre más sodio haya en el cuerpo, aparte de contribuir con la contracción muscular, ¿verdad? Que es para lo que funcionan los electrolitos, bueno, entre otras cosas, también ayuda a retener el líquido. Sí, entonces digamos que preparan al cuerpo para que cuando venga el agua, esta pueda ser utilizada mejor. Sí, las pastillas de sal creo que son muy necesarias para esas condiciones. Hay un aspecto importantísimo del cual no hemos hablado, y es de tasa de deshidratación y de sudoración. En cada persona es distinta, y las condiciones específicas de donde vayamos a entrenar o competir también son distintas. Entonces es importante entenderlo, porque quizás mi tasa de deshidratación no es tan alta, yo no pierdo tanto electrolito, pero resulta que voy a competir en un lugar que es sumamente caliente, y pues voy a sudar demasiado. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que tal vez yo me hice mi tasa de sudoración aquí en Heredia, entonces voy a ir a competir. Bueno, ahora en mayo vamos para el Coco. ¿Qué pasa? Allá posiblemente vaya a perder muchísimo más electrolitos. Y ahí es donde entran en juego estas cosas como las pastillas de sal, que es una bomba, como los pancakes de Jan, pero en sal. Bueno, no en sal, en electrolitos. Uno dice pastillas de sal, pero la mayoría de pastillas de sal sí son muy completas y traen 3, 4 electrolitos. Sí, traen sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio. Eso lo tengo aquí apuntado porque son las que tengo en la casa. Esas están extremadamente completas. Entonces sí, es como una reserva para evitar contratiempos. Recordemos que cuando los electrolitos están muy bajos, empezamos a tener fallas. Las fallas más evidentes durante una competencia son pues falla en la contracción muscular, entonces pues la sensación de fatiga, y pues empiezan estos famosos arratonamientos, calambres, o calambres, y es como la forma más básica, y es el primero de los primeros avisos que da el cuerpo. Si ya avanzamos en esto, ya pues son cuestiones un poco más complicadas de entender, de saber, identificar, y con más riesgo a la vida, ¿verdad? Se puede poner peor. Sí, claro, o sea, estos son los primeros síntomas. Bueno, me imagino la seriedad del caso en una prueba de natación, por ejemplo. Porque en la calle, la deshidratación pues, es... Parás y te recoge la ambulancia, o te recoge alguien ahí, espectadores, qué sé yo. En bici también, pero en el mar. Correcto. Y la deshidratación en el agua, en el medio acuático, pensaría uno que no se deshidrata tanto, pero sí, la deshidratación en el medio acuático es
Creo que hasta mayor que en el aire. O sea, que correr o... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua fluye a través de las membranas de las células del cuerpo y sí sale agua. Entonces, a pesar de que uno no se siente, no hay sudor evidente porque pues estamos nadando, hay muchísima más deshidratación. Sí. Y José, una prueba rápida, o no una prueba, sino unos pasos que digamos sean fáciles de seguir para más o menos hacerse uno una idea de su tasa de sudoración, ¿cuál sería? La forma más fácil, que no es tan recomendada, es hacer una hora de entrenamiento, ojalá intenso. Hay dos formas. Una, hay que pesarse antes y después, ojalá desnudo y seco, porque esa agua, pues si está acumulada en la ropa, pues te va a salir, y verdad, entonces va a ser peso que no vamos a poder medir. Un entrenamiento en condiciones normales, digamos en las condiciones más bien normales, no, habituales en las que entrenamos, y si es posible un poco de calor, y después de eso, vamos a ver, después de eso tengo que volver a pesarme. Si consumí líquido, entonces ojalá no consumir carbohidratos ni nada sólido, porque es solo una hora y es una prueba. Y si consumí líquido, tengo que saber cuánto líquido consumí en gramos, porque eso tengo que reponerlo, ¿verdad? Tengo que calcular. Entonces, me peso antes, me peso después, y la diferencia de peso, restando también lo que yo haya consumido, es la deshidratación que yo tuve en una hora. Eso se puede calcular en peso, y el peso se puede pasar también a litros si uno quisiera. Y después de eso ya uno dice, bueno, mira, perdí, no sé, 1,5 kilos en una hora. Entonces yo pierdo aproximadamente 1,5 litros en una hora. Y ya debería de saber que yo en una hora de entrenamiento intenso, en un ambiente caliente, debería de estar reponiendo 1,5 litros, que van siendo casi 2 botellas pequeñas, 2 ánforas normales. Sí. Bueno, muy bien. Esa es la forma... Esa es como la forma más sencilla que cualquiera puede hacer. Yo creo que una pesa no es tan complicado. Mucha gente tiene pesas en el baño, en la casa y así. Entonces es muy sencilla. La puede hacer uno en la casa, no requiere como de nada. Y hay otras que pues puede ser de esta forma, un poquito más preparada. Y hay otras que también se pueden ver con la orina, que la ventaja es que pueden ya ver también tema de electrolitos un poco más a profundidad. Ok, pero ya eso es una prueba de laboratorio. Algunas no son de laboratorio, pero sí requieren una herramienta específica. Requieren de una prueba de orina, de una muestra de orina, y de un... no recuerdo, como un refractómetro o algo así es que se llama, que es para ver la orina y ver pues cómo está su estado por coloración también. Bueno, súper. Ahora, José, hablemos de un tema que yo creo que a mucha gente le interesa, y es por la facilidad, aunque tal vez no por el sabor. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Remolacha. La remolacha. Según el profe Jan, la sangre de toro. Ok. Sí. Sí, el jugo de remolacha, muchos atletas lo toman antes de competir. Muchos no solamente se lo toman 30 minutos antes de empezar, sino varios días antes. Sí. Tal vez como para lograr un efecto acumulativo o algo así. Sí. La idea de eso, según lo que yo he investigado, es que los nitratos que trae la remolacha puede ayudar a mejorar la eficiencia en el uso del oxígeno. Pero claro, también creo yo que hay mucho mito ahí. Entonces la pregunta sería, ¿la remolacha realmente ayuda? Bueno, yo lo he experimentado desde hace, no sé, 15 años, digamos, tal vez. Y sí, pero tampoco es como decir, esta pastilla mágica usted se la toma y va a ser el Eliud Kipchoge siempre. Tampoco es una receta para ser invencible, digamos. Es saludable, o sea, la remolacha es saludable por sí sola, digamos. Tiene sus propiedades, tiene antioxidantes, o sea, es buena. A nivel de entrenamiento, la remolacha es una fuente de carbohidratos, que es algo de lo que hemos estado hablando. Entonces, por ahí tenemos un beneficio porque hay carbohidratos.
Y la remolacha tiene lo que acabas de decir, tiene nitratos, o bueno, yo tengo entendido que tiene óxido nítrico. ¿Qué pasa? Que es un vasodilatador. Entonces, cuando te tomas un vasodilatador durante o antes de entrenar, y esto se siente mucho cuando uno se lo toma antes de entrenar, de verdad. No sé, si alguien lo escucha y está escuchando, o si vos quieres probarlo, toma un día antes de entrenar y después salís a entrenar. Y ahí hablamos del tema. Al ser vasodilatador, ¿qué hace? Es como cuando uno hace el calentamiento y se siente ahí más o menos, hizo una pequeña pausa. Después de hacer esa pausa, ya empiezas tu entrenamiento, inclusive si es un entrenamiento de intensidad, sentís como, no sé, como un punch ahí, un boost de energía que uno dice, ¿qué es esta vara? Y es porque ya después del calentamiento tu cuerpo hizo vasodilatación, la sangre fluye más fácil, el oxígeno fluye más fácil, el cuerpo entró en un estado listo para entrenar o competir. Lo mismo pasa con la remolacha, pero si la tomas antes de entrenar, está haciendo ese efecto vasodilatador sin que estés haciendo el calentamiento. Entonces cuando empiezas a calentar, de verdad que se siente esa energía. Yo cuando la empecé a tomar hace muchísimos años, era un adolescente que hacía ciclismo. Yo no recuerdo bien de dónde salió esto, pero la empezamos a preparar y mi mamá me decía, bueno sí, pero se la voy a preparar con un poquito de azúcar. Y entonces además métele, digamos, imagínate, azúcar así, lo que estamos hablando, carbohidratos puros con un vasodilatador. DC es, o sea, es un poncho. Algo que tengo todavía la duda, nunca lo he podido resolver, es que yo siempre la he preparado cruda, licuada, escurro como el juguito y digamos saco la pulpa y me la he tomado así. Hay gente que la cocina. La pregunta mía sería, habría que investigar un poco qué pasa después de cocinarla, porque hay alimentos que después de cocinarlos y pasarlos por el calor pierden algunas propiedades. Sí, se destruyen. Entonces habría que entender bien eso para seguir hablando del tema, porque ahí sí estoy fuera. No necesariamente hay que tomársela así, una ensalada, gente que la raya, gente que se la come con tajaditas. Mi mamá la hace en la olla de presión con los frijoles. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Yo por lo menos no sé. Yo me imaginaría que por el calor pues habrá algunas propiedades o algo así que tal vez ya no estén presentes después de la cocción. Sí, posiblemente. Hay que investigar ese tema y más a fondo. Creo que ahí nos queda algo bueno, porque nos queda esa espinita de investigar. Sí. Una cosa interesante que yo estaba viendo, no me acuerdo si fue en un video o si fue que lo leí por ahí, es que hay que tener cuidado entre el momento, más o menos darle un ratito entre el momento en que uno se la toma y el momento que se lava los dientes, y más si se hace un enjuague bucal, porque la transformación de nitratos a nitritos ocurre mucho en la boca, con las enzimas que están en la saliva. Entonces, si te lavas los dientes, y más si haces enjuague bucal, estás lavando parte de las enzimas necesarias para que esa transformación pase. Entonces no se aprovecha tanto. Ok, es un dato interesante. ¿Cuál dirías vos que es el error más común que la gente comete en cuanto a cualquiera de esos temas? Hidratación, la nutrición antes, durante o después. Yo creo que un error grande es no importarle tanto la nutrición. Sí, a veces por desconocimiento, y eso obviamente hay que pues explicarlo y darlo a entender. Pero cuando no es por desconocimiento y nada más porque no, es que ya me acostumbré, creo que es un gran error. Y por lo mismo que hablamos siempre, esto ahora lo hacemos por gusto, lo hacemos para estar bien, para tener una calidad de vida. Entonces, pues sí, claro, ahora lo podemos hacer, pero puede que tenga repercusiones grandes en el futuro. Sí. Entonces es uno de los errores grandecillos. Y también que la gente a veces cree que lo que hablamos ahora, solo con agua ya está. Y bueno, si vas a hacer poquito, solo con agua está bien, pero a veces es mucho y solo con agua no es suficiente. Sí, correcto. Profe, una rapidita.
Para quien nos escucha y que mañana tiene un entreno largo de bici o fondo de nata o ir a correr, ¿qué podrían llevarse? Entreno largo de 2 horas. Sí. Ok, yo les diría que se lleven una botellita de hidratante. Si no tienen hidratante, entonces pues solo agua. Y se pueden, además de eso, comer una fruta liviana, un banano, una manzana, para después otra botellita. Ahí ven si pueden llevar otro hidratante o agua y llevarse una segunda cosa. Puede ser un colado, son buenísimos. ¿Cierto? A mí me encantan los colados, no hablamos de eso hoy, pero tienen casi la cantidad de carbohidratos que un gel de los normales. Tienen como 20-25 gramos y caen bastante rico en el estómago. Son un poquito más que un gel, entonces uno como que también en el hambre ayudan. Y valen, no sé, un colado que vale 500 colones. Como 500 colones. Ajá, entonces claro, y si vas a hacer un entreno de 2 horas, 2 coladitos está bien. Sí, el chino por mi casa valen como 400. Imagínate, sí. Y ahí hago un paréntesis adicional antes de irnos. Y es que revisen la tabla de los colados. Seguimos hablando de valores nutricionales, porque una vez me llevé una sorpresa y fue que compré unos que eran los que habían y eran los que podía comprar en la pulpería a las 8 de la noche, y después yo dije, sí, son iguales que todos, y después me di cuenta que no, que en algunos colados hay diferencias entre marcas de carbohidratos. Entonces ahora no me pagan nada, no me ganaré nada, pero les puedo recomendar a los Heinz, que son los que he notado que tienen más carbohidratos. Okay. Sí, tal vez algún día me patrocinen como Maximalta Jaxel. Cierto, sí. Bueno, profe, hoy hablamos de algo que a veces se subestima cuando pensamos en el rendimiento deportivo, que es la nutrición antes, durante y después del ejercicio. Porque, como hablamos al principio, entrenar no es solo correr, nadar o pedalear, también es aprender qué consumir, cuándo consumir y cuándo hacerlo. Cada atleta termina encontrando su mezcla de geles o bebidas y comida y el timing, obviamente con el asesoramiento de su coach. Pero algo sí queda claro, que el rendimiento no es un accidente, es la suma de muchas decisiones diarias, entrenamientos inteligentes y también saber cómo alimentar el cuerpo cuando se está haciendo todo ese trabajo. Profe José Maya, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en Páramo Deportivo, y a ustedes muchísimas gracias por escuchar. Y si este episodio les sirvió, compártanlo con alguien de su grupo de entrenamiento que tal vez dice, no, yo no necesito nada de eso. Y sí, que muy posiblemente vaya a subir su rendimiento y su nivel de felicidad y satisfacción después de hacer sus entrenamientos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Páramo Deportivo. Muchas gracias.